A ver, pensadlo un segundo. Dentro de nuestro cuerpo ahora mismo, cada segundo, se está librando una batalla, una lucha silenciosa y constante. Pero no es contra un virus ni una bacteria, es contra el propio entorno. Es la batalla por mantener un número, un solo número mágico, 37 grados. Vamos a meternos de lleno en la increíble maquinaria que libra esta guerra y a descubrir qué pasa cuando las cosas se tuercen. ¿Y esta imagen? Bueno, esta imagen es el recordatorio perfecto de lo que ocurre cuando esa batalla interna se pierde. Porque las emergencias por calor no son algo que pase en desiertos lejanos, no. Pasan aquí, en un maratón, en un partido de fútbol, y ponen a prueba nuestras defensas hasta el límite. Este es el número, la cifra clave, 37 grados Celsius. ¿Y por qué es tan mágico? Porque es la temperatura ideal, la temperatura a la que nuestras enzimas, nuestras proteínas, todo, absolutamente todo, funciona a la perfección. Este equilibrio tiene un nombre, homeostasis, pero la pregunta es, ¿cómo demonios lo consigue el cuerpo? Para entender esta lucha, primero hay que conocer al comandante en jefe de toda la operación, al centro de control que lo dirige todo, o sea, al increíble termostato que llevamos todos de serie. El nombre técnico de todo este sistema es termorregulación. Suena un poco a rollo, ¿verdad? Pero en el fondo es muy simple. Es el conjunto de trucos que tiene el cuerpo para equilibrar el calor que genera con el calor que pierde. Es como una danza, una coreografía fisiológica de una precisión brutal. Y el director de toda esta orquesta es el hipotálamo. Esta cosita tan pequeña que tenemos en el cerebro funciona como un termostato súper avanzado. Nota la más mínima variación de temperatura en la sangre que pasa por él y, ¡zas!, activa al momento todo lo necesario para calentarnos o para enfriarnos. Una maravilla. Vale, vamos al lío. Pongámonos en el peor escenario. En pleno verano, el cuerpo se está sobrecalentando. El hipotálamo da la voz de alarma. ¿Y qué pasa entonces? Pues que el cuerpo despliega sus 4 asas en la manga para defenderse. Estos son los 4 fantásticos del enfriamiento. Primero, la radiación. El cuerpo, sin más, emite calor al ambiente, como si fuera un radiador. Luego, la conducción. Transferimos calor si tocamos algo más frío, lo típico de sentarse en una superficie fría. La convección es esa brisita agradable que se lleva el calor de la piel. Y por último, nuestro superpoder, la evaporación, o sea, sudar. Esta tabla demuestra perfectamente el poder que tiene la convección. Fijaos bien, a 0 grados la sensación térmica se desploma a medida que el viento sopla más fuerte. ¿Y eso por qué? Pues porque el aire en movimiento nos está robando el calor del cuerpo a una velocidad de vértigo. Pero si la convección es una aliada, la humedad es la gran villana de esta historia. Esta tabla de índice de calor nos dice por qué. A medida que la humedad sube, la temperatura que sentimos es mucho más alta que la real. Y esto ocurre porque el aire ya está tan cargado de agua que a nuestro sudor le cuesta un mundo evaporarse. Y aquí, ojo, llegamos al punto crítico. Cuando la humedad llega más o menos al 75%, la evaporación, nuestro mejor sistema de refrigeración, se colapsa, deja de funcionar. El sudor se queda en la piel, pero ya no enfría, y el cuerpo sigue generando calor sin poder soltarlo. Ahí es cuando el sistema empieza a sobrecargarse de verdad. Y claro, cuando esos sistemas de refrigeración fallan, el cuerpo entra en zona roja. Es una sobrecarga total del sistema. Pero cuidado, porque las emergencias por calor no son todas iguales. Se mueven en una escala que va de una simple molestia a una amenaza mortal. Saber distinguir entre unas y otras es absolutamente fundamental, tanto para la persona que lo está pasando mal como para quien está ahí para ayudar. Entonces, la pregunta del millón, ¿cómo las podemos diferenciar? Esta tabla es la clave de todo. Fijaos en la primera fila, donde pone estado mental. Este es el factor más importante. En los calambres y en el agotamiento la persona está consciente, sabe lo que pasa. Pero en un golpe de calor el estado mental está alterado, y esa es la línea roja. Luego está la temperatura. En el golpe de calor se dispara por encima de los 40 grados. Y por último, la piel. En el agotamiento está fría y húmeda, pero en el golpe de calor del libro está ardiendo y seca. El punto clave es este. El golpe de calor no es una versión más fuerte del agotamiento. No, es un fallo catastrófico de todo el sistema de termorregulación. Las células del cuerpo literalmente empiezan a cocerse. Por eso la tasa de mortalidad es tan terriblemente alta si no se actúa de inmediato. Y esto es súper importante. Hay dos tipos. El clásico, que afecta a gente más vulnerable, como los ancianos, durante una ola de calor. Su cuerpo simplemente ya no puede más y dejan de sudar. Pero el desesfuerzo es más traicionero. Le pasa a gente joven, sana, deportistas. Siguen sudando, a veces muchísimo, pero el calor que generan es tan bestia que supera la capacidad de enfriamiento del cuerpo. Sabiendo lo que nos jugamos, la pregunta es obvia. ¿Cuál es la respuesta correcta? Ante un golpe de calor, la prioridad es una, y solo una, y cada segundo cuenta. Hay que enfriar. Y cuando digo rápido, es ya. Lo primero es alejar a la persona del calor, quitarle la ropa que le sobre y empezar a enfriarla como sea.
Los estudios demuestran que lo más efectivo es sumergirla en agua fría. El objetivo es bajar la temperatura del cuerpo por debajo de los 39 grados. Y ojo, enfriar es más importante incluso que llevarla corriendo al hospital. Hay que empezar a enfriar allí mismo, en el sitio. Pero por supuesto, la mejor emergencia es la que no llega a ocurrir. La prevención se basa en cosas de sentido común pero que salvan vidas. Aclimatarse al calor, beber mucho, no hacer el burro en las horas de más sol y usar ropa adecuada. Y por favor, nunca dejar a niños o mascotas en un coche aparcado. Y terminamos con esta idea que quizá es la más importante para romper un mito muy peligroso. Da igual que la persona esté sudando o no, olvidaos de eso. Si alguien en un ambiente de mucho calor tiene una temperatura altísima y sobre todo su estado mental está alterado, hay que dar por hecho que es un golpe de calor y actuar. Esa distinción puede ser literalmente la diferencia entre la vida y la muerte.